Amigos, buenas tardes. Estamos en esta nueva transmisión de Share Networking Experience. En esta ocasión he decidido compartir con ustedes una entrevista extraordinaria. Vamos a compartir con Luis Trocoli. Luis es un consultor de desarrollo organizacional. Lo presento rápidamente. Lo conocí en un entrenamiento de su empresa, Vivenciar Consultores. Extraordinario, algo, digamos, no común. La mayoría de sus entrenamientos y capacitaciones son en un 80% de aprendizaje lúdico. Y aprendimos básicamente desarrollando y jugando juegos de estrategia que me encantó poder experimentar. Luis es asesor en relaciones laborales también y trabaja con varias empresas de las más importantes en multinacionales de nuestro país, como Arca Continental, Unilever, Adelca, entre otras. Es además profesor de estrategia también en la UES y tiene más de 30 años en el mercado haciendo esto. No hay ninguna improvisación. Luis Trocoli, buenas tardes. Me gustaría saber, Héctor, mi querido Luis, tú que conoces como ninguna otra persona a el legendario Sun Tzu, me gustaría saber cuáles serían las estrategias que Sun Tzu utilizaría para poder vencer al coronavirus. Buenas tardes. gracias Héctor, muy amable, muy gentil por esta invitación. Qué interesante en estas horas complejas de la humanidad el poder tener estos diálogos profundos, diálogos de valor. Si tú me planteas una pregunta de tal magnitud, yo creo que Sun Tzu plantearía dos estrategias. La primera estrategia que plantearía Sun Tzu es cómo creamos una vacuna, pero cuando me refiero a una vacuna a la que nosotros la podemos crear, la vacuna social. Yo justamente he venido desarrollando, planteando en los distintos escenarios, en los distintos foros, que nuestra vacuna, la vacuna social, se llama mentalidad colectiva superior. Tenemos que desarrollar como seres humanos, como grupos de empresas, como grupos de ciudadanos, en los barrios, en las ciudades, en el Ecuador, esta mentalidad colectiva superior. ¿Eso qué implica? No estamos en un momento donde yo pueda mirar o ver solo mi ámbito individual. Si a mí me va bien, eso hoy ya no sirve. Nos sirve que a mí me vaya bien, al de al frente le vaya bien, que yo me cuide, que yo cuide a los demás y nos cuidemos todos. Entonces, esta primera vacuna social se llama mentalidad colectiva superior. Una mentalidad distinta, una mentalidad que nos va a hacer enfrentar este virus. Una mentalidad donde exista apertura y donde exista un segundo momento que se llame el acuerdo social. Si no hay acuerdos, si no hay estos pilares fundamentales, donde todos acordemos, el inquilino con el arrendatario, el trabajador con el empresario, el Estado con los ciudadanos, todos tengamos grandes acuerdos, esto realmente es muy complejo. Entonces, la primera estrategia que yo plantearía es mentalidad colectiva superior con algo que se llama acuerdo social. ¿Cómo nosotros enfrentamos estos acuerdos deponiendo intereses individuales y aportando al interés colectivo? Entonces, yo creo que esta es la primera estrategia que plantearía Sun Tzu para ganarle la guerra a este virus. Mi querido Luis, digámoslo así, parecería que la receta es bastante más fácil que en la aplicación, la práctica, ¿no? Se dice mucho, y no es la primera vez, ni eres la primera persona que lo dice, que sin duda la manera en la que nosotros podemos ponernos de acuerdo, o mejor dicho, que la mejor virtud que podemos desarrollar en este momento es lo que tú precisamente llamas mentalidad colectiva superior. El asunto es cómo, es decir, cómo llevamos en esta entrevista un mensaje con utilidades prácticas para quienes nos están escuchando, para poder lograr esa mentalidad efectivamente colectiva superior. ¿Qué virtudes, qué talentos, qué hábitos tiene que desarrollar la persona para que realmente podamos llegar a tener un consenso colectivo lo suficientemente poderoso para ponernos de acuerdo y ser una gran comunidad y familia que se quiere y que trabaja en comunidad efectivamente? ¿Qué crees que nos falte o qué fortalezas tenemos que desarrollar y cómo lo tenemos que hacer?
Sí, Como tú me habías comentado, desde el arte de la guerra, uno de los principales fundamentos de Sun Tzu es que sus ejércitos eran disciplinados, al 100% disciplinados. Nosotros como sociedad, como comunidad, tenemos que desarrollar nuevos comportamientos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, imagínate la disciplina. La disciplina empieza en la mañana. La disciplina empieza con el nuevo comportamiento. Yo me cuido. ¿Cómo me voy a cuidar? Con reglas, con las reglas ya que nos han comentado y están reiteradas de los hábitos de lavarnos las manos, la mascarilla, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto empieza con una gran disciplina social. Una disciplina social rígida. Una disciplina social como los soldados de Sun Tzu que acataban las órdenes del gran estratega. Había que mantener silencio, había que en ciertos momentos aparecer como que eran débiles. Hoy necesitamos realmente comportamientos de disciplina, de orden, de pensamiento colectivo. Entonces es un replanteamiento de nuestros comportamientos como sociedad. Y a partir desde las microculturas, que son las organizaciones. Entonces, esas microculturas tienen que trasladar estos a sus ámbitos familiares, a sus barrios. Necesitamos una estrategia de que estos comportamientos lleguen a todos los niveles de la sociedad. Que en cada lugar, que en cada espacio, la disciplina, el orden, el cumplir protocolos, seamos un gran ejército. Esto es la primera estrategia. Nuevos comportamientos. Comportamientos que tú los tienes que adquirir, que los tienes que profundizar en cualquier ámbito. Y aparte, todos nos convertimos en maestros de todos. Las personas con un mayor nivel de conciencia tienen que formar a esas personas que tienen un nivel menor de conciencia sobre lo que está pasando. Entonces, comenzamos todos a enfrentar esta batalla. Una batalla que aquí todos estamos dentro del mismo barco, o un pensamiento colectivo. Entonces, la estrategia es adquirir nuevos comportamientos de disciplina, de orden y de cumplimiento. Bueno, Luis, y el segundo o la segunda gran estrategia de Sun Tzu, ¿cuál sería? Si la primera es acuerdo social o mentalidad colectiva superior, ¿cuál sería la segunda gran estrategia de Sun Tzu? La segunda gran estrategia, y aquí a Sun Tzu lo voy a mandar un momento al futuro, lo voy a poner en el futuro, en una nave, es adquirir justamente el famoso Plan Marshall, que fue el plan que activó la sociedad luego de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial todos conocemos cómo quedó devastado Europa. Había ciudades que no había muro levantado, ciudades devastadas con millones de gente en hambruna, con millones de gente sin trabajo. Entonces el Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, como segundo orden estratégico, tuvo 4 pilares fundamentales, 4 pilares. Este sería el segundo punto, ¿no? El primero es que la sociedad pueda alimentarse y se recurrió a la agricultura. Se fue a las fuentes de poder nutrir y alimentar a la población, fue lo primero. Entonces hoy nosotros tenemos una ventaja como nación y como país. Somos Tenemos ricos en productos. agricultura, así es. Exactamente, tenemos productos en el campo, tenemos una agricultura que hay que ponerle y apoyarle hoy más que nunca, con líneas de crédito, con apoyo, con todas las políticas que pueda tener el gobierno a su alcance. Pero también tomando en cuenta algo, Héctor, que lastimosamente en esta estrategia, si la parte pública no se pone al lado, junto a las iniciativas privadas, no se pone y genera un nuevo ordenamiento legal, porque el ordenamiento legal que hoy tenemos no sirve, hay que decirlo categóricamente. La realidad superó a ese orden legal, que lo han dicho muchas personas en, en distintos foros. Entonces, necesitamos un ordenamiento legal que vuelva al campo, que traiga al campo a la ciudad, que los productos del campo lleguen a las ciudades, que inunden las ciudades, que tengamos cómo comer, que tengamos cómo alimentarnos. Esa fue la primera parte del Plan Marshall, que la gente pueda alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas saben que van a sobrevivir,
Las personas saben que pueden enfrentar esta crisis. ¿Qué fue el Plan Marshall? Segundo, el Plan Marshall inundó de crédito, imagínate, que inundó de crédito a Alemania. Alemania, que era un país enemigo, lo inundó de crédito, Francia, Italia, etcétera. Se inundó de crédito. 2, 3, comercio abierto, comercio con más libertad, con más flexibilidad, intercambio comercial. Imagínate, estamos hablando de 1950, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, que no había la tecnología, que no había todo lo que hoy tenemos. Y justamente el cuarto punto de este Plan Marshall, que lo debemos poner hoy, es todas las herramientas tecnológicas que tenemos para que este intercambio comercial, para que esta flexibilización del comercio, para que este intercambio realmente pueda fluir en otra dimensión. Entonces, estos son los dos ejes de estrategia frente a la crisis. Mentalidad colectiva superior, alimentar a nuestra población. Yo voy a poner un ejemplo. El otro día veía en uno de los noticieros que en la ruta entre Quito y Latacunga, todos los pequeños, los microproductores habían colocado sus productos en toda la vía. ¿Qué implica eso? ¿Por qué no hay una línea, una cadena de transporte, de logística que pueda trasladar esos productos a las poblaciones, a las ciudades? Entonces tenemos que agilitar, tenemos que flexibilizar, tenemos que generar acciones contundentes, prácticas, efectivas. Un orden legal que sea más ágil y que vaya con las ideas. Entonces, esos son los dos puntos estratégicos que nos pueden sacar adelante. El Plan Marshall, en 3, 4 años, de una Europa devastada, pudo levantar. Y veamos las potencias que son ahora. Esto nos va a levantar, pero con estrategia, con acciones contundentes, con nuevos cambios de mentalidad. Entonces, yo sí veo que todo esto tiene un gran paraguas, un nuevo orden económico, un nuevo rol del Estado, un nuevo rol de la empresa privada. Entonces, tenemos que definitivamente generar estos cambios y transformaciones profundas. No vamos a salir con lo que teníamos. No vamos a salir con la misma mediocridad de la política. No vamos a salir con pensamientos individuales o pensamientos de sectores. Todos tenemos que generar acciones contundentes para poder sumar y tener una estrategia colectiva frente a la crisis. Excelente, extraordinaria tu explicación, Luis, muchísimas gracias. Y solamente para terminar, básicamente tu disertación o el compartir que has podido poner sobre la mesa va en torno a lo que los políticos deberían escuchar, porque una mentalidad colectiva superior solamente la podemos como sociedad comenzar a optar si es que el liderazgo dentro del país lo promueve, porque un país sin liderazgo, o al menos que no promueva esto, pues tendría que haber un movimiento social lo suficientemente fuerte que lo promueva desde abajo, ¿no? Estamos de cara a una elección y probablemente los futuros candidatos tengan sobre la mesa o contemplen esta opción. Y la segunda, el Plan Marshall, sin duda, me parece extraordinario, pero también es una decisión política, también es una decisión de Estado. Solo para terminar, porque tú eres extraordinario y tu experiencia está más bien en el área privada, ¿qué recomendaciones le das ya al empresario, al tomador de decisiones, que es con el que nosotros trabajamos, el emprendedor, el que tiene sus trabajadores, el que tiene que cuidar que sus trabajadores, el empleo de sus trabajadores y la economía de su empresa para hacerla rentable o al menos mantenerla? ¿Qué recomendaciones le podría generar en torno a la parte estratégica? ¿Qué es lo que tú harías si tuvieras una empresa de 200 empleados, 500 empleados y tuvieras que mantener puestos de trabajo y además generar rentabilidad o al menos mantenerte? Gracias, Héctor. Qué importante pregunta. Yo hace un mes en una conferencia abierta que dicté, decía que la única posibilidad que hoy tenemos para sacar adelante al país y a nuestras empresas son los acuerdos sociales. Internamente, como empresario, ¿qué haría? Buscaría estos acuerdos sociales entendiendo el sector. Hay que entender también los sectores, ¿no? Hay sectores
que la crisis no les ha golpeado tanto. Hay otros sectores que las crisis les ha golpeado realmente en forma muy grave y muy crítica. Pero una herramienta fundamental es el acuerdo social. Ese acuerdo social que tiene que instrumentalizarse en cada empresa, entendiendo el escenario. Imagínate que he tenido diálogos tan interesantes con algunos empresarios que me han dicho, yo estaría dispuesto a que mis trabajadores pasen a ser mis socios, darles acciones de mi empresa para que conjuntamente levantemos la organización, levantemos la empresa. Yo personalmente creo que una gran herramienta estratégica es el acuerdo social. Ese acuerdo social que dentro de esta ley humanitaria que plantea el gobierno, algo se nombra, pero el acuerdo social tiene que ir a más profundidad. El acuerdo social tiene que ser esta decisión de las partes, de trabajadores con sus empresarios, donde digamos y hablemos en forma abierta, transparente, con cifras, con números. Esta es la realidad de la empresa. ¿Cómo podemos levantarla en conjunto? Vamos a hacer un gran acuerdo social, lo vamos a firmar, vamos a transparentar todas las cifras de la compañía, vamos a ir generando un reporte mensual de cómo se va desarrollando, las mejores ideas, las mejores prácticas, estos acuerdos que habrá que ver qué tiempo requiere la organización, qué tiempo requiere la empresa para poder reactivarse. Yo planteaba en esta conferencia, Héctor, que el tejido económico en marzo se rompe. El tejido económico se rompe. Esa ruptura donde la empresa deja de tener ingresos, donde la empresa deja de mover toda una maquinaria, se rompe. Hay que rehacer ese tejido, pero rehacer ese tejido requiere un ciclo, requiere momentos, requiere paciencia, requiere prolijidad, va a requerir un ciclo. Entonces, ahí viene la herramienta jurídica, la herramienta ética, la herramienta moral y un acuerdo social transparente, profundo, donde el empresario, porque hay una cosa que tenemos que decirlo con mucha claridad, las crisis demandan líderes, las crisis demandan liderazgos, no caudillismos en el liderazgo, requieren líderes verdaderos, líderes con ética, líderes con pensamientos profundos. Y yo te digo una cosa, va a emerger el liderazgo va a salir. Yo creo que se va a descalificar a una vieja política y el liderazgo va a salir. Y yo creo que gran parte del liderazgo va a salir del sector privado. El sector privado va a ser el gran actor y va a poner a un lado a esos políticos que han demostrado falta de capacidad, falta de conciencia, falta de ética, falta de probidad y falta de humanidad. Eso hay que decirlo con mucha claridad. Esa clase política en el país no tiene cabida. La sociedad tiene que evolucionar. Por eso, si no cambiamos a esta mentalidad colectiva superior, si no buscamos un líder que nos una, si no buscamos un líder que genere consensos, que busque ese bien común, no vamos a poder salir. Entonces, parte de la demanda es también purificar la política, depurar la política, hacer un quehacer político donde todos vamos a tener que hacer sacrificios, absolutamente todos, desde la casa, desde la empresa, desde el país, desde los distintos sectores, deponiendo a posiciones absurdas. A mí no me tocan el presupuesto, eso es un absurdo. Todos, absolutamente todos en nuestros hogares, con estrategias de consumir productos ecuatorianos, con estrategias de pensar en que tenemos que tener y generar acciones probas en función de que todos en un ciclo, en un tiempo podamos emerger de esta profunda crisis. Entonces, esa es la convocatoria a liderazgos nuevos, a liderazgos desde el sector privado, que tiene hoy la obligación de asumir ese liderazgo. Ya no se puede poner a un lado, ya no se puede decir yo no participo en la política. Hoy hay que participar activamente y hay que buscar ese liderazgo que en los próximos meses nos pueda sacar adelante a todos, con contribución de todos, porque todos tenemos que asumir el liderazgo en nuestros espacios, en nuestra función social, en nuestra función ética y en nuestra función de seres humanos. Luis Trocoli, muchísimas gracias por compartir con nuestra comunidad. Realmente ha sido extraordinario poder ya por primera vez en un cara a cara, en un person to person, sentarnos a conversar. Ha sido extraordinario, amigo. Realmente aprecio mucho
que te hayas decidido un poco con generosidad compartir lo que sabes, dar tu aporte. Te he estado buscando tanto tiempo y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas en el tiempo adecuado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que no sea la Gracias, última Héctor. vez y de pronto en algún No, momento nos volvamos a juntar. Te mando un fuerte abrazo, que estén bien en salud en tu casa y esperemos que estas exhortaciones y que este liderazgo que efectivamente estás reclamando entre las personas más jóvenes probablemente y del sector privado, que de alguna manera llamen o asistan a este llamado, a esta vocación de servicio, que definitivamente, igual que tú, estoy de acuerdo, ya estamos hartos de la corrupción, ya estamos hartos de los mismos de siempre, ya estamos hartos de la ineficiencia, y creo que es un cambio que el Ecuador está en el momento de poder tener. Alguna vez Seth Godin escribió un libro que se llama El Abismo, no sé si lo has mencionado, lo has escuchado mencionar alguna vez o lo conoces, así él es. en este libro sustenta que después de haber tocado el piso es cuando uno comienza a salir adelante. Así que creo que este es el momento de los ecuatorianos y muchísimas gracias por, Luis, haber sido parte de esta entrevista y haber compartido lo que sabes, porque definitivamente estamos poniendo un granito de arena en una playa gigante, pero que va a hacer una diferencia sin duda. No sé si tengas un último mensaje antes de irnos. No, agradecerte por este espacio, Héctor, agradecerte por este momento. Creo que hoy todos tenemos que aportar desde nuestra experiencia personal. También se requiere experiencia. Esto no es un momento de las cosas rápidas, se requiere experiencia, se requiere mucha sabiduría y creo que la experiencia y sabiduría pueden ser parte de este gran timón. El empuje, la fuerza de la juventud, pero experiencia y sabiduría para poder conjugar y tener fe en un futuro. Yo creo que nosotros no nos podemos convertir en profetas de lo inevitable, sino en buscadores de lo posible. Cada uno tenemos que buscar con mucha fe, con esta apertura, todas las posibilidades y probabilidades para aportar, para co-crear y construir un futuro que realmente hoy parecería ser que no se lo ve, pero el futuro viene, la esperanza viene y la fe nos va a llevar a eso. Muchas gracias, Héctor. Que así sea. Muchísimas gracias, Luis Trocoli. Nos vemos en la próxima transmisión. Recuerda suscribirte si Gracias. quieres seguir recibiendo nuevas notificaciones de nuestro canal y en nuestro contenido, en nuestro canal de Share Networking Experience en YouTube, y seguiremos en contacto contigo, compartiendo generosamente. Recuerda, con la mano izquierda en el corazón y la mano derecha siempre abierta, generosa, para poder dar más de lo que estamos dando. Muchísimo gusto de vernos, Luis. Un fuerte abrazo a la distancia y que estemos súper bien. Chao, chao. Gracias.